Este primer módulo es el más extenso y el que presenta una visión global de la felicidad a lo largo de la historia. En una perspectiva histórica han sido la filosofía y las religiones las que se han ocupado de la felicidad. Ya Aristóteles decía que el hombre busca la felicidad y debe encontrarla practicando la virtud. Epicuro, con un planteamiento muy distinto, identificaba la felicidad con el placer, pero decía que felicidad es ausencia de deseos. Los estoicos realmente identificaban la felicidad con una actitud de indiferencia ante lo que nosotros no podemos controlar. Si lo externo debemos de aprender a superarlo, y en eso radica la felicidad. Los utilitaristas, ya yéndonos a un salto histórico hasta el siglo XVIII, sintetizan su idea sobre la felicidad en una fórmula, que es: felicidad es igual a placer menos dolor. Las religiones también presentan nos da unas enseñanzas interesantes. El hinduismo dice que todos podemos encontrar la felicidad en la vida que llevamos. Es decir, que no tenemos que hacer grandes cosas, que la felicidad pasa por la puerta de nuestra casa. El budismo lo que decía es que tenemos que aprender la realidad, a afrontar la realidad con fortaleza y no estar pensando en la recompensa por nuestro trabajo, sino hacer lo que tenemos que hacer. El cristianismo adopta una perspectiva distinta en la que se asocia la felicidad con una experiencia en el cielo, y entonces en este mundo realmente sería prepararnos para alcanzar la felicidad en el otro. El Islam lo que nos dice es que hay que tener muy presente el poder transformador de la experiencia de Dios. El judaísmo adopta un planteamiento de que felicidad podemos encontrarla en cualquier momento, incluso en aquellos que son de claro sufrimiento. Una vez pasada la historia y dejada de lado la filosofía y las religiones, la psicología y la psicología positiva es la que se ha ocupado muy seriamente de estudiar la felicidad. Y lo hacen a partir del concepto de emociones positivas. Y para evidenciar lo distinto que se puede enfocar la felicidad según el tipo de emociones, ya nos dicen que hay dos tipos de emociones. Una que son placeres, que son transitorios y que se define en función de los sentimientos experimentados. Y otro tipo de emociones positivas son las gratificaciones. Son duraderas, le dan sentido a la vida y están relacionadas con la práctica de nuestras virtudes y fortalezas, las fortalezas que cada persona tiene y que son la sabiduría, el valor, el amor, la justicia, la templanza y la espiritualidad. Pues la felicidad, desde esta perspectiva, se identifica con practicar las fortalezas en todos los dominios de la vida y siempre que podamos. Al actuar de esta modo alcanzaremos la felicidad. La economía ha estudiado la felicidad y en un principio lo hizo desde una perspectiva no científica, es decir, cuando todavía la felicidad no se medía. O sea, adoptaba una serie de presunciones teóricas en que se identificaba la felicidad con la utilidad. Entonces la idea era decir, bueno, cuando yo obtengo utilidad de las cosas que consumo, necesito renta para poder consumir, en consecuencia se identificaba la felicidad con el bienestar y con la renta. Este enfoque ha sido superado por un planteamiento científico en el que la felicidad es medible y gestionable. Las personas hacen una síntesis de sus experiencias de vida y el bienestar subjetivo se puede conocer simplemente preguntándole a las personas. En este planteamiento científico de la felicidad, la economía nos pone delante un trabajo interesante realizado por Sterling en la década de los 70, y lo que nos dice es que aunque la felicidad aumenta con la renta per cápita, puede haber, esto solo realmente es así
con datos de corte transversal, en el sentido que en un principio en un país determinado, en un momento determinado, la gente que tenga unos niveles de renta más altos tendrán unos niveles la felicidad estará correlacionada. Pero esto no ocurre en series temporales, esto no ocurre a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando aumenta la renta per cápita, no aumenta la felicidad. Bueno, aquí hay que tratar de explicar este fenómeno, esta paradoja. Hay que decir que, bueno, que la gente se compara unos con otros, tenemos que hablar de renta relativa, y que además hay un efecto de adaptación, es decir, cuando el primer día que nos suben el sueldo estamos muy contentos, pero al segundo mes igual ya nos empieza a venir corto llegar a superar los últimos gastos del mes. Otro planteamiento y consecuencia de este análisis de la relación entre la renta y la felicidad es decir que, bueno, que puede ser que la renta, y así lo ratifican los datos, no sea lo relevante, no sea el factor relevante para explicar la renta. Tenemos que analizar las relaciones sociales y tenemos que incorporar conceptos como el capital social y los bienes relacionales, es decir, aquellos que surgen como fruto de la interacción humana. ¿Cómo medir la felicidad? Lo primero, hay que decir que desde una perspectiva económica nosotros lo que nos sentamos es, lo que tratamos es de medir, o el concepto al que queremos llegar es el concepto de ser feliz, no estar feliz, que esto es transitorio en un momento. Nosotros queremos identificar y medir cómo la persona se siente de feliz. La felicidad es fruto de las vivencias y la persona es algo que experimenta, no es un concepto teórico. La felicidad, de hecho, es la síntesis de las experiencias de la vida y es algo subjetivo, es decir, cada persona lo siente, pero esto no quiere decir que sea caótico. Lo subjetivo se ajusta a unos patrones de comportamiento, se puede y se debe estudiar. Cada persona procesa sus experiencias de acuerdo con sus valores, su trayectoria a lo largo de la vida y con sus circunstancias personales. Para llevar a cabo estos estudios, lo que se sigue es, lo que se suele utilizar es una encuesta que patrocina la ONU, la encuesta mundial de valores, y que a las personas lo que se le pregunta es: ¿usted se siente muy feliz? ¿Usted se siente bastante feliz? ¿Poco feliz o nada feliz? Bueno, pues lo interesante es que respondiendo a estas preguntas se obtienen resultados consistentes y estadísticamente significativos. Y a modo de anticipo, ¿qué es lo que nos dicen estos resultados? ¿Qué es lo que nos hace feliz? Primero, que la renta afecta a la felicidad por una forma limitada. Tendemos a sobreestimarlo. Factores como la juventud, la educación, el matrimonio, el buen clima, influyen pero de forma moderada. Los amigos, la familia y la religión tienen una importancia más significativa. Y luego hay dos variables que son la salud y las relaciones sociales, que son las que tienen una mayor importancia. Los estudios empíricos evidencian una alta correlación entre la felicidad y las relaciones sociales. Es el mejor predictor de la felicidad de las personas. ¿Qué es lo que determina el grado de felicidad? Pues de nuevo, y como se recoge en este gráfico, pues hay dos elementos que son importantes, que es la genética, es decir, nuestra forma de ser, y nuestro entorno. Esto influye, pero esto influye solo en un 60%. Hay un 40% de circunstancias que son, ya diríamos que dependen de nuestra propia actividad, y este 40% es manipulable y gestionable y es sobre el que tenemos que trabajar.